después de eso, en el tiempo, vos fuiste creciendo hasta que te consagraron como profeta. A ver, en ese momento yo creía de que estaba creciendo, ¿no? La pregunta es ¿qué era? ¿Qué es crecer, no? Obviamente en ese tiempo, a ver, dada la forma que nosotros entendíamos la palabra crecer, podríamos decir que sí. Básicamente, digamos de que hacía bien las cosas, ¿no? Y siempre mi corazón fue transparente hacia Dios, aún en mis errores siempre fue transparente hacia Dios. Entonces, se consideró de que yo tenía el llamado como profeta, me levantan como profeta, obviamente yo no me opuse para nada, porque pese a que hasta ese momento yo muy bien no tenía muy en claro de que ese fuera mi llamado, pero entendía de que si varias personas lo confirmaban podía llegar a ser de Dios. Entonces en ese momento no puse oposición bajo ningún punto de vista e intenté ser consistente con todo el contexto, ¿no? Y con lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y traté de ser un buen profeta, por así llamarlo, ¿no? Pero sí, no puse oposición totalmente. Ahora bien, vos creo que ya tenés varias veces habrás ratificado tu posición en cuanto a los dones, ¿sí? Sí. Pero mi pregunta es, Sí. en tu etapa de profeta o antes de serlo, después de serlo, Sí. ¿tuviste experiencia con los dones de profecía? Sí. Sí. Ok. Experiencias no solo donde hubo gente que me profetizó, sino también de yo haber Claro, exactamente. fluido el don correctamente. Fueron más las malas y las incorrectas, pero sí, sin lugar a dudas, sí, totalmente. ¿Tuviste testimonios de personas que te hayan dicho, Santiago, lo que vos me dijiste se cumplió? Sí. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo fue que desde eso, más allá de que vos estabas convencido por una cuestión de que la corriente te fue llevando, había los dones, pero en algún momento vos te diste cuenta, sentiste en tu corazón que el ministerio profético no era para vos? Totalmente. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio eso en el momento? ¿Cómo fue que decidiste salir del movimiento apostólico y profético? Bueno, una cosa es cuando yo me doy cuenta que yo no soy profeta, y otra cosa es cuando decido salir del ministerio o del movimiento, mejor dicho, apostólico y profético. Son dos cosas distintas, ¿no? Hubo dos etapas. No, es parte de una misma etapa, pero me parece que personalmente uno va canalizando y va tomando ciertas decisiones en momentos distintos, ¿no es cierto? Parte de una misma etapa, pero son momentos distintos. Personalmente creo de que primero fue mi clic personal, donde yo me había dado cuenta que yo no era profeta. No era profeta porque para ese tiempo yo ya estaba empezando a estudiar la escritura de una manera un poco más, ¿cómo decirlo? Con mejores herramientas, ¿no? Un poco más sistemática. Una cosa es leer las escrituras con ciertas ideas y pretender de que simplemente al abrir la Biblia nosotros podemos encontrarnos con cosas que Dios nos puede ir revelando. Y otra cosa es aprender a estudiar las escrituras y que Dios claramente también te va a ir enseñando cada vez que, a ver, las escrituras son palabra de Dios. Por ende, cada vez que vos la abras y leas las escrituras vas a encontrarte con enseñanza de Dios. Pero es sumamente importante aprender a estudiar la Biblia. Aprender a estudiar la Biblia creo que marca el antes y el después de cada una de las personas que son transparentes delante de Dios. El que desea realmente saber qué es lo que Dios dice y quién es Dios, aprender a estudiar las escrituras le va a ser un antes y un después. Después podemos hablar de una persona que puede llegar a ser negligente y que en esa negligencia, pese a que se le muestre con claridad ciertas verdades, aún conserve sus ideas. Y durante mucho tiempo yo fui así, ¿no? Hasta un momento en donde creo, obviamente, que fue un proceso de Dios, en donde Dios me mostró, mirá, me dijo, bueno, hasta acá llegarás, o sea, de aquí no pasarás, como le dijo a Job, ¿no? Y yo personalmente me di cuenta que, primero, ¿no?
que mi persona no cumplía los requisitos que bíblicamente eran establecidos como para poder mencionar a alguien como profeta. Yo claramente, bajo la lupa bíblica, yo no podía ser un profeta. Una cosa es que en el don, alguna que otra vez, aisladamente, le haya acertado, y otra cosa es que yo pueda considerar a la luz de las Escrituras que yo fuera un profeta. Son dos cosas completamente distintas. Cuando me di cuenta de eso, ahí tuve que asumir, cosa que no es de la noche para la mañana, ni tampoco es un proceso fácil, pero tuve que asumir que yo no era profeta y tuve que tomar la decisión de ser consecuente con lo que estaba entendiendo. Luego me voy dando cuenta de ciertas ideas que nosotros teníamos dentro del movimiento apostólico y profético que no eran coherentes con lo que la Biblia enseñaba, ¿no? Y esto es algo que yo me puse como meta, y creo que todo hijo de Dios lo debe de tener, ¿no? Yo me puse como meta de que la clave está en la Biblia. La Biblia es aquello único que yo puedo considerar de que es palabra inspirada, revelada de Dios y por ende es verdad. Entonces, el fundamento de todas mis ideas se tienen que encontrar anclados en las Escrituras. Si yo las ideas que tengo, ya sea porque sean ideas personales o porque sean ideas que son parte de un movimiento, no encuentran su fundamento en las Escrituras, si yo escrituralmente no puedo explicar ¿por qué creo en lo que creo? Ahí yo tengo un problema. Las Escrituras no están mal. Eso soy yo el que tengo el problema interpretativo. Entonces, cuando me di cuenta de esto, vuelvo a repetir, no fue un proceso fácil de la noche para la mañana, bajo ningún punto de vista. Pero sí lo que me doy cuenta es que habían muchas cosas mías y del movimiento que yo era parte que no eran acorde a lo que la Biblia enseñaba. Y ahí, obviamente, vos estás delante de Dios y tenés que tomar decisiones. Igual, dijiste algo hace un momento que me quedó de la entrevista pasada, porque llegamos a estar de acuerdo, ¿sí? Que en el Nuevo Testamento no hay requisitos para los profetas, ¿verdad? Vos acabas de decir que vos te diste cuenta que en los requisitos no calificabas. Entonces, en este caso, en esta conversación, ¿a qué requisitos te estabas refiriendo? Bueno, particularmente hay un requisito que creo que es acorde al Nuevo Testamento, pero que lo dice en el Antiguo Testamento. Y te explico mejor porque si no va a quedar, entre nosotros nos vamos a entender de que va a quedar muy ahí flotando entre la nada. Va a quedar ambiguo, sí. Nosotros sabemos, o al menos estamos de acuerdo, de que el profeta del Nuevo Testamento es completamente distinto al del Antiguo Testamento. Nosotros no podemos entender al ministerio profético del Nuevo Testamento bajo la lupa del Antiguo, porque son dos cosas completamente distintas. Entonces nuestro fundamento no tiene que estar en el Antiguo. Pero sí Dios dice algo que es sumamente importante en el Antiguo Testamento, que me parece que también puede claramente regir, por una cuestión básica y lógica, al profeta del Nuevo Testamento. Y es lo siguiente. ¿Qué es ser un profeta? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ser un profeta es ser un portavoz de Dios. Lo ejecuta de diferentes maneras. ¿Está bien? Se ejecuta de diferentes maneras. La diferencia es esa, la ejecución, la autoridad que tienen. Pero básicamente es eso, es ser un portador de la palabra, de la palabra o de la voluntad de Dios, ¿no? Es un portavoz, básicamente. Entonces, ¿Dios qué es lo que dice? Si un profeta dice algo y eso no se cumple, Dios no dice, pudo haberse equivocado el profeta. Claro. Dios lo que dice es, yo no hablé por boca de ese profeta. El tal es un falso profeta. Entonces, cuando yo voy a la experiencia, yo he dicho un montón de cosas que Dios no había dicho. Entonces, claramente, no me queda otra opción más que tomar una decisión y decir, che, a la luz de las Escrituras, el mismo Dios está diciendo que si un supuesto profeta dice decir algo, ¿cómo decirlo? En lugar de Dios, si utiliza el famoso así dice el Señor, o el Espíritu Santo me revela tal cosa, o algo por el estilo, y tal cosa no sucede, el tal no es profeta. ¿Se entiende? Claro.
Entonces, a la luz de mi experiencia personal, yo era consciente de que muchas de las cosas que había dicho no se cumplían y por lo general, viste, que solemos, los seres humanos, antes de mostrar nuestra desnudez, solemos excusarnos, nos gusta mucho excusarnos porque eso no hiere nuestro orgullo. Y yo recuerdo que muchas veces decía, bueno, no se cumplió porque vos no tuviste fe, no se cumplió porque vos no hiciste esto, no se cumplió, siempre echando la culpa a otras personas para no asumir la responsabilidad que tenía yo de haber dicho algo que no había venido por parte de Dios. Recuerdo lamentablemente el caso de nuestro hermano Julio Melgar, que está en la presencia del Señor ahora. ¿Cuántas personas salieron a profetizar y a decir de parte de Dios un mensaje que nunca terminó cumpliéndose? Luego, fíjate cómo es muchas veces, y vuelvo a repetir, yo bajo ningún punto de vista estoy poniendo en tela de juicio las intenciones de nuestros hermanos. Yo creo de que una persona pudo haberse equivocado, pero creo que el error más grave no es la equivocación, sino es la negligencia. Por dar un ejemplo, y vuelvo a repetir, esto no es nada en contra de nuestra hermana Cristín de Clario, pero ella metió la pata de una manera impresionante en un momento el cuello. En una canción y demás, en el famoso no tomamos un no por respuesta, pero luego, si yo no me equivoco, es un año después del fallecimiento de nuestro hermano Julio Melgar, ella le preguntan por qué es que no sucedió eso que ella había profetizado. Y acá es en donde a mí me da bronca. No fue anteriormente, porque anteriormente pudo haber sido un error, pero acá sí a mí me da bronca, porque la respuesta de ella fue la siguiente: uno profetizó por sanidad y ahora es sano. Eso es malabarismo espiritual, hermano. Claro. Eso es manipulación espiritual. Julio Melgar ahora no es sano. ¿Se entiende? Porque cuando hablamos de sanidad, estamos hablando corporalmente. Y Julio Melgar ahora está en la presencia del Señor, pero no tiene cuerpo. Es, como decíamos al principio de nuestra conversación, es el ABC de nuestra fe. Si nosotros Perdón que te interrumpa. En el que nos encontramos, delante de la presencia de Dios en Cristo, podemos decir cualquier tontería. Y en este caso, lamentablemente, por excusarse y no decir, ¿saben qué, hermanos? Me equivoqué. Hubiera sido buenísimo eso. Pero por excusarse, lamentablemente, se dicen cosas que luego terminan trayendo consecuencias que queremos evitar. Entonces, vuelvo a repetir, me parece de que esa es la clave para medir al profeta. Es más, yo creo que la respuesta de Cristín de Clario en ese momento era totalmente contraria a la realidad, porque yo creo que el hermano, me olvidé el nombre, Julio Melgar, la única enfermedad que tenía era el cáncer. Hombre más sano que él, pocos como él. ¿Me explico? Sí, obvio. A ver, qué sé yo. Es como vos decís, hermano, la enfermedad es lo físico. El cáncer era su enfermedad. Julio Melgar no se sanó de cáncer. Julio Melgar murió, ¿se entiende? Producto del cáncer. Hoy está delante de la presencia de Dios y sabe más de Dios que nosotros y que toda la iglesia sobre la faz de la tierra. Hoy está en un mejor lugar que cualquiera de nosotros podría llegar a estar en esta vida. Eso es indiscutible. Pero no podés atribuir ese estado al cumplimiento de una profecía que claramente fue errada. Entonces me parece que ahí es en donde uno identifica al falso profeta. Entonces, ¿vos te sentiste como un falso profeta? Sí. Pero, Dios no obviamente sigue estando en vigencia la ley mosaica, si no me tendrían que haber apedreado, pero sí. Sí, es verdad, te debemos unos piedrazos, pero más allá de eso, ¿no consideraste vos el pasaje donde Acab le llama a sus 40 profetas y los 40 profetas hablan de parte de Dios? Una profecía que es mentira, por ejemplo, ¿no? Para darte una idea. Y esto lo aclara Jeremías más adelante,
Yo soy un desastre para recordar capítulo y versículo, te habrás dado cuenta, pero dijo Jeremías, cuando dice que el Señor le dijo que la persona que fuere a consultar a Dios delante de un profeta con ídolos en su corazón, el profeta le va a responder conforme a los ídolos en su corazón. O sea, ¿qué significa esto? Que si el profeta viene a querer consultar y quiere una respuesta que sea conforme a lo que él adora, a lo que la persona está teniendo una idolatría en su corazón, el profeta lo que va a ver y lo que va a responder es obviamente lo que ve en su corazón, que es su ídolo. Entonces, ¿no consideraste que por ahí muchas fallas en tu palabra profética pudieron haber sido no generadas por vos o tu comunión con Dios, sino porque justamente podrías haber visto bien y haber interpretado mal, cosas así? Entiendo. ¿Te pasó? Bueno, a ver, sí, obviamente yo me hice todas las preguntas por hacer, ¿no? Creo que hasta el día de hoy no me he encontrado con nadie que me haya presentado una nueva pregunta que yo en su momento no me haya tomado, no me la haya hecho, ¿no? Porque obviamente no era una decisión de la noche para la mañana que, no sé, que era simplemente, bueno, pegar el portazo, me voy y ya está, bajo ningún punto de vista. O sea, yo estaba tratando cosas de Dios, entonces tenía que hacerme todas las preguntas. Bueno, en principio, yo lo que diría sería lo siguiente. Primero, recordad de que, de vuelta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia, ¿no? Y no podemos nosotros construir doctrina en fundamentos que son erróneos, ¿no? Por dar un ejemplo, vos sabrás de que los libros de los profetas en el Antiguo Testamento son libros poéticos. Los libros poéticos no necesariamente son o transmiten cuestiones que tienen que ver con la literalidad. Lo literal no, sí. La idea del libro profético no es transmitir literalidad. O sea, es lo mismo que nosotros querramos a partir de Apocalipsis crear doctrina cristiana. Bajo ningún punto de vista esto no se puede hacer. O poner como ejemplo de vida a Job, que es un personaje ficticio, por ejemplo. No. Yo creo que se puede poner como ejemplo de vida a Job, totalmente. Lo que capaz que no me di a entender bien. Vos lo que no podés hacer es por medio de un libro poético crear doctrina. ¿Se entiende? No, obviamente, por supuesto. Obviamente. Los salmos dicen de que la tierra es el estrado de los pies de Dios. ¿Sí o no? Sí. Ahora, lo dice. Si Salmos dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios, eso no me habilita a mí a creer de que Dios tiene pies. ¿Se entiende? Obviamente. ¿Pero por qué? Porque Salmos es un libro una poesía. Yo no puedo entender literalmente lo que comunican los Salmos. Lo mismo pasa con los libros proféticos. Los libros proféticos no los podés entender de manera literal y de tal manera construir doctrina. Eso es poner un fundamento erróneo en nuestras ideas. Básicamente creo que la Biblia es muy clara cuándo desea comunicar doctrina y cuándo no. Vuelvo a repetir, yo por dar un ejemplo, en el Nuevo Testamento encuentro libros donde yo no puedo crear doctrina, como por dar un ejemplo, el libro de Apocalipsis, pero sí Romanos, la epístola de los Romanos tiene la intención de comunicar teología, doctrina, de comunicar literalidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, uno tiene que aprender a leer la Biblia. Y este es, creo yo, uno de los más grandes errores que hemos cometido dentro de los círculos apostólicos y proféticos. Dentro de los círculos apostólicos y proféticos, no quiero generalizar, porque sé que existen sus excepciones, seguramente en tu iglesia deben ser también parte de la excepción, pero dentro de los círculos apostólicos y proféticos, por lo general no te enseñan a leer la Biblia. Te enseñan a fundamentar las ideas preconcebidas que hay, pero no te enseñan a fundamentar tus ideas en la Biblia. Básicamente, esto es algo que vos conocés. Te enseñan a hacer, en vez de una correcta hermenéutica, te enseñan a hacer, en vez de, una exégesis, una eisegesis, ¿no? Básicamente, lo que ocurre es, yo tengo estas ideas, y te lo enseñan. Y yo tengo estas ideas y voy a buscar en dónde en la Biblia respalda mis ideas. Y eso es, ya del vamos, un gravísimo error.
Yo tengo que venir a la Biblia a que me hable, no a obligarla a que me diga lo que yo A que me respalde. Claro. A que me respalde. Totalmente. Santiago, es que en el mover profético, hoy no es tan así. Pero en el principio... si me dejás cerrar nada más la idea de la pregunta. Perdón. Sí. Perdón, sí, por supuesto. Imagínate una cosa. O sea, el profeta, al profetizar, Dios le está dando algo para hablar. ¿Sí o no? Sí. Bien, perfecto. Si el profeta, al profetizar, profetiza mentira, la pregunta es, ¿quién ha sido el generador de esa mentira? Exacto. Dios. Ahora, sí, acá sí. corremos... Si es profeta... Bueno, pero por eso mismo, vos ponete a pensar en la idea que me comunicaste. Vos me dijiste de que básicamente, ¿no? Vos lo que me dijiste es, si una persona con malas intenciones o con ciertas cosas en su corazón se acerca al profeta, el profeta terminará profetizándole aquello que la persona tiene en su propio corazón. Básicamente, le terminará diciendo lo que la persona desea oír. Básicamente es exactamente. Sí, pero recuerda una cosa, la palabra de Dios, las escrituras tienen que ser coherentes en todo su mensaje. La Biblia enseña en el libro de Éxodo, si yo no me equivoco, y en Deuteronomio también, que el profeta genuino, habla por parte de Dios. Entonces, si este profeta dice alguna mentira solo porque termina diciéndole aquello que la persona desea escuchar, la pregunta es, ¿cuál ha sido la fuente de información de ese profeta? Siempre que hablemos de un profeta, la fuente de información de lo que profetiza es Dios. Básicamente lo que estamos haciendo es catalogar a Dios de mentiroso. Dios me ha comunicado a mí algo que no es cierto para que yo diga conforme a lo que la persona desea oír. Inconscientemente, para volcar nuestras ideas a las escrituras, terminamos inculpando a Dios de mentiroso. Y me parece que ninguno de nosotros estaría de acuerdo con tal asignación a nuestro Padre. Por supuesto, obviamente Dios no puede mentir, pero a lo que voy es, estamos hablando de una porción bíblica donde supongo que es un ángel que le dice al Señor, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. O sea, este es un caso aislado, ¿sí? Que realmente no sabes cómo interpretarlo, porque el Señor le permite al espíritu ser espíritu de mentira, con el fin de que Acab crea que los profetas hablan de parte de Dios, que en realidad los profetas no saben lo que están hablando. Fran, vos acabas de decir algo que metiste un gol de media cancha en el ángulo. Vos dijiste al pasar, en realidad no sabemos cómo interpretarlo. Listo, se terminó la discusión. Claro. En realidad, acá es donde nosotros tenemos que ser humildes, bíblicamente hablando. Sí. Hay pasajes que no sabemos cómo interpretarlo. La pregunta es, entonces, ¿por qué deseamos darle una interpretación cuando no tenemos los recursos para interpretarlo? Claro, lo malo, sí se entiende. Lo malo es usarlo como excusa para lo que no sabemos, para poder hacer lo que queremos, aunque no sepamos lo que estamos haciendo. Pero es lo malo. Seamos sinceros. ¿Qué quiere decir ese pasaje? No se sabe. ¿Cómo? No, es que no se entiende, sí. O sea, lo que no se entiende es si Dios realmente mintió, o sea, no lo hizo Dios, pero permitió una mentira en boca de los profetas que eran profetas genuinos. Entonces... Pero ahí es donde está el gol que acabas de meter, Fran. O sea, como no sabemos, tenemos que ser honestos, hermanos. No sabemos, hay pasajes en la Biblia que nosotros no sabemos qué es lo que quiere decir. Y como además no encontramos pasajes respaldando estas ideas en otro libro de la Biblia, la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de darle una interpretación a un pasaje tan pero tan ambiguo? ¿Se entiende? Sea que yo lo interprete de una manera o sea que yo lo interprete de otra, no importa de la forma en la que lo querramos interpretar. No tenemos herramientas suficientes para proveerle una explicación a ese pasaje. Entonces, es un pasaje misterioso, aislado, punto, se terminó. Claro. Bueno, en un momento yo me acuerdo que había tomado de ese pasaje
una estadística que me mataron después, porque creo que te lo conté vos o no. Porque, no recuerdo. Porque hay un momento donde yo también estaba bastante filoso con los profetas porque había tenido experiencia con otros profetas, que yo lo usaba mucho, pero en lo moral y en lo natural eran un desastre. Bueno, la cuestión es que estuve un tiempo mal con esta relación, pero yo entendía que el don nos apartó de mí. Entonces yo, cuando me invitaban a ministrar, a enseñar, a predicar, a veces compartía esto y decía, en la Biblia hay un ejemplo donde 400 profetas fueron usados con un espíritu de mentira, pero hubo uno que tenía tal comunión con Dios, por lo menos así se notaba, que él pudo ver las intenciones de Dios, inclusive de lo que estaba haciendo Dios con un espíritu, con un ángel, en la boca de otros profetas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa esto? Es que posiblemente tengamos hoy, de cada 400 profetas, uno solo genuino. Y me mataron, Santiago, me mataron. Me mataron, pero bueno. Obvio, pasan con los que están sacando cuenta de cuánto tiempo falta para que el mundo se termine, para que Cristo venga, las señales del fin y todas esas cosas. A ver, vuelvo a repetir, son ambiguas. Por eso es que nosotros podemos tomar partido por una interpretación. Sí, de manera personal podemos tomar partido si creemos de que hay suficientes evidencias para creer ciertas cosas y demás. Lo que no podemos es generalizar y pretender de que mi interpretación es la correcta, ¿se entiende? Hay pasajes que son pero muy ambiguos y que hasta los primeros cristianos dudaban cuál era la mejor explicación a ciertos pasajes. Claro. Bueno, yo el pasaje del que te hablaba era Ezequiel 14:4, que dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto ídolos en su corazón y viene delante del profeta, yo le responderé conforme a la multitud de los ídolos de su corazón. O sea, el profeta no sería ilegítimo, lo que condicionaría la palabra profeta en aquel entonces, ¿verdad? Sería la condición del corazón del hombre. En este caso, ¿estás de acuerdo con eso? ¿O vos lo viste en tu tiempo de preguntarte estas cosas del ministerio? ¿Tuviste en cuenta este pasaje? ¿Podrías reformularme la pregunta? No llegué a entender la pregunta, te pido disculpas. Mirá, por ejemplo, según lo que dice el pasaje, ¿sí? Sí. Si cualquiera de la casa de Israel hubiera puesto ídolos en su corazón, ¿sí? Y él viene al profeta a consultarle, ¿sí? Jehová le responderá, a través del profeta, obviamente, según los ídolos, conforme a la multitud de los ídolos que tiene en su corazón. Entonces, a eso es lo que yo voy. ¿Puede el corazón de otra persona condicionar la profecía que viene de un profeta legítimo? Perfecto. O por lo menos en aquella época, ¿no? Entendí. El tema es, ¿qué es lo que nosotros entendemos por Dios contestará conforme a la multitud de ídolos que hay en su corazón? La clave está ahí. ¿Qué entendemos por eso? Había algo a mí que me llamaba poderosamente la atención en las reuniones apostólicas y proféticas que nosotros teníamos. Nosotros dentro del rebaño del Señor, cuando pertenecemos a una congregación, todos conocemos los muertos que tenemos dentro del placar, ¿sí o no? Sí, entre todos nos conocemos. La mugre que tenemos dentro de la alfombra y que, a ver, está muchas veces tapada, obviamente porque se está tratando y demás, pero todos nos conocemos entre nosotros, ¿no? Sí. Había algo que a mí me llamaba poderosamente la atención en reuniones proféticas, era que todas las palabras eran: Dios te lleva para aquí, Dios va a hacer esto contigo, Dios ha visto tu llanto, Dios ha visto esto. Yo recuerdo una vuelta, habían venido 2 profetas a nuestra iglesia. Y estos 2 profetas, recuerdo de que una vuelta viene uno y empiezan a profetizar, todas esas cosas. Y recuerdo que llaman a un hermano, y le dice, así me dice el Señor, vos te gozás y te deleitás en estudiar las escrituras, esto, que el otro, que pum. Y el hermano ese empezó a llorar. Estaba ahí llorando. ¿Viste cuando vos decís, si no lo conocés, chabón, le está revelando los misterios de su corazón? Yo lo conocía al hermano, ¿me entendés? El hermano tenía una doble vida. El flaco no se sentaba a leer la Biblia, pero leía más el olé que la Biblia.
Entonces, ahí vos te preguntás y decís, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué Dios, esto es clave, ¿no? ¿Por qué Dios siempre exalta, ¿no es cierto? Y te dice, no, porque Dios te va a llevar esto que el otro y demás, y nunca te llama, a ver, nunca te llama al arrepentimiento. Esto es sumamente extraño. A ver, pongámoslo de esta manera, ¿no? ¿Cuál es ¿cómo decirlo? La primera motivación que Dios tiene para con el hombre. ¿Cuál es la urgencia, la prioridad que Dios tiene con el hombre? Salvarlo. Dios no tiene salvar el alma. Hermano, es salvar el alma. Dentro de cierto círculo, lo que nosotros más buscamos es el auto nuevo, mi familia que esté bien, conseguir un nuevo trabajo, predicar en las naciones, tener una mayor unción, esto que el otro, que pum, que pan. Hermano, lo que Dios desea hacer primeramente es salvar el alma. Entonces, perdón, esto capaz que es meterme en un lugar que no me corresponde en el sentido de tratar de interpretar a Dios. Pero si viene un profeta genuino por parte de Dios a una iglesia y hay un flaco que tiene una vida paralela y que vos te das cuenta de que su alma está pero corriendo una maratón hacia el infierno y este profeta lo que le dice es: el Señor te va a llevar por las naciones porque te escogió desde antes que nacieras, bla, bla, bla. Déjame dudar a mí si es Dios, hermano. Claro, por supuesto. Sí, tal cual. Dudar. Esto es algo muy subjetivo, pero déjame dudar porque, a ver, el Dios que a mí me enseñan las Escrituras no opera de esa manera. El Dios que a mí me habla en las Escrituras no opera de esa manera. Dios va y te confronta con el pecado. ¿Por qué? Para avergonzarte, no, para salvarte. Mira, yo te voy a contar, ya que contaste esa anécdota, te voy a contar una anécdota. También cuando empecé, el profeta que a mí primeramente me enseñó, era un profeta usado en don de ciencia muy fuerte, Santiago. Por ejemplo, para así decirte, una vez yo vi algo sorprendente de escoger entre la multitud, una iglesia de 500 personas, tomar una persona de las primeras 4 filas a la izquierda y otra persona del fondo de la 20ª fila a la derecha, traer los dos adelante y decirle, en ustedes dos lo une un luto. Veo una persona que es tu padre y es tu esposo, pero hay un luto porque él partió con cáncer y se llama José y el Señor me dice que te diga que no te preocupes porque él está conmigo, dejen de sufrir. Impresionante, una iglesia de... Para, déjame que termine, ¿eh? Y después, por el otro lado, nosotros invitábamos profetas a la iglesia. ¿Por qué? Porque como el pastor es profeta, que el pastor te profetice no es ninguna maravilla, ¿verdad? Porque te visita, te ve. Entonces, invitamos profetas para que ministren a la iglesia. Y vino un profeta, uno que hoy está teniendo una influencia muy grande en la zona, y sin embargo, el día que vino, le dijo a una chica, el Señor me dice que con el chico que estás, no es de Dios. Y le dice, no tengo novio, pero vas a estar. Y con el que estés, no es de Dios, ¿entendés? No, y a la madre le dice, y tu negocio va a prosperar. Pero no tengo negocio, cuando lo tengas, prospera. Claro, bueno, pasan cosas así. A ver, yo he visto personas, obviamente son contadas con los dedos de la mano, ¿no? He visto personas que Dios me dice así, detalles, loco, detalles que vos decís, este es Dios hablando, ¿me entendés? Porque el flaco no tenía forma de saber ciertas cosas. Ahora, la típica, siento que hay en la multitud 2 personas que tienen... Y a ver, chicos... es muy relativo. Pero acá en donde nosotros tenemos que ponernos a pensar detenidamente. Si Dios quiere sanar, te apunta con el dedo y te dice, vení, vos tenés esto acá, y yo deseo sanarte. No estamos jugando a las adivinanzas. A mí, la típica, ¿no? Dios me está mostrando que hay 2 personas. O sea, ¿pero Dios no te muestra quiénes son esas 2 personas? Dale. ¿Entendés? O sea, dale. ¿Y por qué digo esto? Y permítanme y discúlpenme, y no quiero faltarle respeto a nadie, pido 1000 disculpas, pero ¿saben por qué lo planteo de esta manera? Porque yo trabajaba de esa manera, porque yo hacía eso. Entonces yo sé
yo sé que muchas veces se manipulan todas esas cosas. ¿Se entiende? El famoso siento que hay alguien... No, no, no. Si Dios va a hablar, Dios es específico. ¿Se entiende? Por otro lado, con todo respeto, pero yo a mí no me entra dentro de la cabeza, bíblicamente hablando, no me entra en la cabeza la persona que se cree profeta y no sabe nada de las escrituras. Pero yo conozco personas que se dicen a sí mismos profetas y en su vida leyeron todas las escrituras, chicos. A ver, supongamos de que Dios levanta a un profeta y que le da palabra, Dios le da palabra al profeta. El ser humano, el ministro, es el que discierne cómo comunicar lo que está recibiendo en su corazón. Sí. La pregunta es, si vos no tenés conocimiento bíblico, ¿cómo haces para discernir e identificar el mensaje que Dios te está dando? No, tiene que ver algo en la memoria. Es imposible, ¿se entiende? Sí, tal cual. Porque Dios no es que se sienta al lado tuyo y te dicta. Dios no dicta, Dios no le dictó ni a los apóstoles cuando estaban escribiendo la Biblia. No. Dios no te dicta, la inspiración divina no es un dictado, la inspiración divina es un misterio, es una forma en la que el Espíritu Santo influencia al ministro a hacer lo que él desea que se haga. Entonces, si nosotros creemos en el profeta y creemos que el profeta puede profetizar, no lo hace recibiendo un dictado por parte de Dios, lo hace recibiendo de una manera misteriosa un impulso que lo lleva a decir o querer decir algo. Ahora, ese querer decir algo también es filtrado por medio de la capacidad humana, las herramientas humanas que se tengan, pero si nosotros no tenemos conocimiento de las escrituras, ¿cómo vas a ser capaz de comunicar verdades de Dios? No se puede. Aparte, yo te hago otra pregunta, Fran. Dios ¿levantaría a un profeta que no fue capaz de leer toda la Biblia o estudiarla? Chicos, si hay algo o alguien que es riguroso y estricto a la hora de levantar servidores, es Dios. Porque Dios no va a permitir quemarse por nuestra negligencia e ineptitud. Entonces, déjame el beneficio de la duda para algunos casos. Perfecto. Ahora, vamos a seguir con las preguntas, ¿sí? Quiero hacer otra pregunta más. Tengo varias... Pido disculpas, estoy hablando por mí, no por Fran. Por favor, esto es mío. No se entiende, quédate tranquilo. Si alguien se siente ofendido, pido 1000 disculpas, sinceramente. No, quédate tranquilo que igual en muchas cosas concordamos. No en profundidad, pero sí concordamos. Yo a veces no sé, leo frases como Dios le da las mejores luchas a los peores luchas a los mejores guerreros y el guerrero no agarró nunca una Biblia en su vida. Entonces me parece un poco estúpido con esas cosas, así que quédate tranquilo con eso. A lo que voy es, ahora, luego vos saliste del ministerio, renunciaste al ministerio profético, ¿qué pasó con el don? Bueno, el don, esto es algo discutible, ¿no? Sí. Porque, ojo, y vuelvo a repetir, es algo discutible. No quiere decir de que hay una verdad absoluta bajo este tema, ¿no? El don Dios lo usa cuando Él desea y cuando ve necesario, según la ocasión. Básicamente es eso, ¿no? Sí. El don fluye no porque uno fuerza al don. El don fluye mediante la operación misteriosa del Espíritu Santo en el servidor. ¿Se entiende? Entonces, una persona no tiene que estar buscando operar en el don. El don fluye, naturalmente fluye. Entonces, obviamente, como yo no soy cesacionista, yo sigo creyendo en los dones del Espíritu Santo, yo creo que tanto a mí como a cualquier hermano, porque así dice la profecía de Joel, que, o sea, a los jóvenes, a los ancianos les dará profecía, les dará sueño, o sea, no necesariamente una persona tiene que ser levantada como ministra o algo por el estilo para recibir un mensaje específico por parte de Dios y hablar por medio de él.
Entonces, yo creo que estoy dentro de ese montón en el que si Dios desea usarme particularmente en algún momento y demás, para traer claridad o traer paz o algo por el estilo, así lo hará. Y no, yo no me opongo ni le genero ningún tipo de impedimento, o eso espero. Pero tampoco es algo que me desespera bajo ningún punto de vista, porque vuelvo a repetir, es como Jesús enseñaba, ¿no? ¿Quién podrá crecer un poco más de su tamaño? ¿Quién podrá hacer algo, extender sus días sobre la faz de la tierra? Todo ya está dictado por Dios y bajo su soberanía Dios ha de operar en su iglesia como lo desee. Por ende, yo no tengo que andar perdiendo el sueño de cuándo o cómo Dios desea operar en cierto don a través de mi vida y si lo desea hacer. No, pero la pregunta específica es, más allá de que vos saliste del ministerio del movimiento, entregaste tu servicio como profeta. Obviamente yo entiendo, yo conozco al pastor Maxi, conozco a esto, o sea, sé que ustedes siguen siendo la misma gente, sirviendo de manera más específica, escritural y sin tanto circo, ¿sí? Lo sé, lo entiendo, los amo y los respeto, pero la pregunta específica es, ¿en alguna ocasión volviste a profetizar? Yo creo que sí, hubo una vez. Obviamente no vengo con... Hoy soy mucho más cauteloso, ¿no? No soy tan engreído de... sí dice el Señor. No, bajo ningún punto de vista. Lo que sí, cuando suelo sentir algo por parte de Dios, yo vengo y te soy sincero. Mirá, hermano, estoy sintiendo esto, yo creo que viene por parte de Dios, te lo digo, analizalo, pensalo, fíjate, yo creo que viene por parte de Dios. Entonces, siendo más humilde y siendo sincero, transparente y honesto con los hermanos, cuando realmente hay algo en el corazón, yo lo digo tranquilamente y creo que ha fluido Dios en algunas ocasiones así. Perfecto. Bueno, entonces, ahora, lo que yo te quiero preguntar, vos te volviste un hombre no cesacionista, un apologeta, antes de llegar a eso, ¿dónde aterrizaste cuando saliste del ministerio? Obviamente vos te congregás, ¿sí? No sé si tuviste algún paso por otra iglesia antes de la reforma del ministerio. ¿Dónde estuviste? ¿Qué mamaste? ¿Dónde te asentaste? ¿Qué denominación abrazaste? No, fue todo muy, muy personal, por así decirlo. Hubo un tiempo, si yo no me equivoco, fueron 2 o 3 meses que me fui de la iglesia por temas personales y nada más, por cuestiones personales. A ver, ahí está, ahí volvimos. Sí. Tomo la decisión de retirarme, pero todo lo que tiene que ver con lo profético y esas cosas fue mucho un proceso muy personal, podríamos llegar a decir. No es que yo estuve bajo la dirección, la guía, la enseñanza de una persona. Hubieron obviamente amigos que me ayudaron a atravesar ese momento de incertidumbre y demás, que me podían dar un apoyo y un respaldo bíblico a ciertas cosas y demás. Estos amigos, gracias a Dios, son muy de Dios porque nunca me impusieron nada bajo ningún punto de vista, simplemente siempre me trataron de llevar a la reflexión, tal y como trato de hacerlo hoy yo, ¿no? Llevar a la persona a la reflexión y no imponerle absolutamente nada. Pero fue muy, pero muy personal. Yo creo que fue muy de Dios. En esto, viste, cuando vos te sentís vos solo con Dios y Dios es el que va guiando tu corazón, direccionándote y demás, creo que fue muy así y nada, ahí también aprendí uno aprende a dejarse guiar todavía mejor por Dios, ¿no? Ahora bien, entonces vos no, en ese proceso no pasaste por ninguna otra iglesia, ninguna otra denominación. Nunca me asenté en ninguna otra iglesia, no. Ok. Y ahora la iglesia se reformó. Denominacionalmente, ¿cómo se podría llamar el ministerio hoy día? Bautista. No se podría hacer una mención estricta denominacionalmente porque me parece de que pese a que, primero porque no nos corresponde, dado que nosotros no somos denominacionales, ¿no es cierto? Y me parece que pasa esto con muchas iglesias
que se han levantado de la forma en la que nos hemos levantado nosotros, ¿no? En el sentido, las iglesias barriales, por lo general, cuando se levantan, no responden a ninguna denominación, por lo general, ¿no? Entonces, no podríamos nosotros decir, bueno, somos esto. Lo que sí yo podría hacer, y que esto siempre cuando me lo pregunta trato de decirlo para que la gente se oriente más o menos ideológicamente hablando, es decir, bueno, a ver, nosotros no somos cesacionistas, nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, pero doctrinalmente nos parecemos mucho a los bautistas, ¿se entiende? Entonces podríamos llegar a decir eso solamente para que la gente al menos nos imagine, nos estereotipe, diría No, el lenguaje moderno, ¿no? Es más, estás cada vez más parecido a Michael Schuhelen. No, espero que no. Por el cabello, claro, digo. Me estoy quedando medio pelado, Bueno, no somos denominacionales, nada más. Perfecto, muy bueno, me voy a concordar con vos. Escúchame, ahora, el tema es, entonces vos serías, por así decirlo, para que la gente entienda, dijiste recién, un bautista, pero no cesacionista. Doctrinalmente hablando, podría ser algo parecido. Obviamente vos sos adenominacional. Vos sos abierto sí. a un cristianismo básico, teológico, ¿sí? Y como apologeta, mucho más con una fe racional, ¿no? ¿Cuándo sale tu libro? Esperemos que dentro de poco. Hay un libro por ahí. Bueno. Escúchame. Entonces, ahora bien, desde fuera del movimiento apostólico profético, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve viendo salido todo eso? Y vos decís, no sé, vos decís, yo hacía eso, yo participaba en eso, en estos errores, en esta. ¿Cuántas cosas viste desde afuera? Bien, primero decir una cosa, ¿no? Vuelvo a repetir, a mí no me gusta generalizar, porque creo que eso es caer en un error tremendo. No, perdón. Es que, obviamente, cuando hablamos de movimiento, hablamos de movimiento en general. Obviamente, no hablamos de iglesias en particulares, porque obviamente esto fue como el movimiento pentecostal. Las millonadas de iglesias abrazaron el pentecostalismo, pero no fueron los que iniciaron o que generalizaron esto, ¿verdad? Dentro del movimiento pentecostal tenemos gente tremendamente poderosa en Dios, moralmente correcta, de grandes testimonios, pero obviamente todas las denominaciones tienen sus errores y este no es la excepción. Entonces ahora cuando vos hablas en general, obviamente no hablas de ministerios cercanos, ni mucho menos. Yo me refiero cuando hablo de personas, ¿no? Cuando hablo de hermanos, personas, no me refiero, no estoy hablando en general, porque por dar un ejemplo, yo veo mucho abuso dentro del ministerio apostólico y profético, pero cuando hablo de ministerio apostólico y profético no podría meter a todos los ministerios apostólicos y proféticos, ¿se entiende? Yo creo de que hay muchos que son parte de un ministerio apostólico profético y que pese a que ciertas ideas no las comparto, son muy cuidados en sus formas y no experimentan esos abusos que son reprobables, ¿se entiende? En ese sentido lo digo. Yo personalmente, y vuelvo a repetir, no estoy ni generalizando ni tampoco estoy poniendo en tela de juicio las intenciones del corazón. Eso quiero que quede bien en claro. Yo personalmente veo muy peligroso ciertos movimientos apostólicos y proféticos. Los veo tremendamente peligrosos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que caracteriza a un movimiento son determinadas doctrinas, ¿no? Lo que diferencia a los bautistas de los pentecostales son diferentes doctrinas. Lo que diferencia a los católicos con los presbiterianos son diferentes doctrinas. Bueno, lo que caracteriza al ministerio apostólico profético son una cantidad de doctrinas, ¿no? Porque de eso es que hacen la diferencia. Creo que en su mayoría de esas doctrinas están muy, pero muy erradas. Y bíblicamente no se pueden sostener esas doctrinas. Entonces,
vuelvo a repetir, no estoy ni generalizando, ni estoy hablando de las intenciones del corazón. Por favor, que eso quede más que claro. Lo que sí me parece de que si nosotros vemos ampliamente ciertos puntos en común que pueden llegar a tener la mayoría de los ministerios apostólicos y proféticos, esos puntos en común por lo general son interpretaciones bíblicas erróneas. Sí. Y eso es lo que a mí me parece de que es muy, pero muy peligroso. Porque además, también, y esto, ojo, no es parte solo del ministerio apostólico, esto también pasa mucho en el pentecostalismo. Sí, no se enseña a la gente a estudiar la Biblia. No se le enseña a pensar. A la gente no se le enseña a pensar dentro de las iglesias. A la gente se le enseña a incorporar las ideas de sus líderes, no a pensar. Y esto es un problema que tenemos. Porque si vos te sentás... A ver, yo te lo dije la otra vuelta cuando hablamos nosotros, ¿no? Nosotros, por dar un ejemplo, podemos tener ideas distintas. Pero yo te respeto a vos cuando vos sabés fundamentar tus ideas. Pese a que yo no esté de acuerdo, si vos tenés fundamento en tus ideas, bueno, bien, pensamos distinto, nada más. El problema está en la persona que toma partido en ciertas ideas o creencias y no sabe fundamentarlas. ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? Está repitiendo como loro. Y el repetir como loro puede ser sumamente peligroso. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. Me parece de que en ciertos sentidos el movimiento apostólico y profético hoy, lamentablemente, en ese sentido hablando, porque soy consciente de que ayudan a la gente como cualquier otro grupo de cristianos más, soy consciente de que se preocupan por la gente como cualquier otro grupo de cristianos más, o sea, no lo estoy diciendo en ese sentido, estamos hablando doctrinalmente, y doctrinalmente yo creo de que es un movimiento de que uno tiene que tener mucho cuidado. Bueno, yo la otra vuelta hablaba con vos y yo reconocía que el movimiento está como, tiene un nacimiento medio extraño, ¿viste? En cuanto a las profecías, en cuanto a los fundadores de la revelación, de la restauración, de los ministerios, es medio, ¿viste? Es medio discutible, te da el derecho a dudar si es genuino, legítimo, porque realmente, obviamente, como vos decís, escrituralmente no se puede fundamentar lo que no es. ¿Me explico? Ahora bien, en la historia nosotros hemos tenido movimientos, ¿sí? Que creemos que son de Dios porque nos han abierto puertas a llegar a estas instancias que estamos hoy, de esta libertad, y de esta o más, muchas cosas que nosotros leemos, creo que vos también en cuanto a la apologética, habrás leído los padres apologéticos, y ellos eran católicos. Sin embargo, la sabiduría que te aportaron, el conocimiento que aportan, es irrelevante si no se tiene en cuenta el catolicismo. Si uno separa... Recordá que los primeros apologistas, cuando surgieron, el catolicismo no había existido todavía como lo interpretamos hoy, ¿eh? Bueno, pero supongamos un ejemplo. Tomás de Aquino, un Agustín de Hipona, por ejemplo. Bueno, no, claro. Tomás de Aquino ya estamos hablando del siglo, si yo no me equivoco, XIII, en el 1200. Los primeros apologistas surgieron en el segundo siglo, cuando la Iglesia Católica todavía no existía. Ok, bueno, pero más allá de eso, lo que yo quiero decirte es, por ejemplo, yo personalmente estuve escuchando hace poco mucho al padre Carreira. ¿Lo escuchaste nombrar? Es un genio, era un genio. Es un genio, sí, lamentablemente tenía que haber vivido 50 años más, pero es un genio. Sin embargo, el tipo estaba cerradísimo en que la Iglesia católica era la única iglesia legítima. ¿Me explico? Y él defendía a muerte el bautismo de los niños y la divinidad de María. ¿Me explico? Sin embargo, la información que a nosotros nos aporta como astrofísico, como apologeta, como teólogo, como filósofo, es impresionante. Ahora bien, nosotros podemos entender que alguien es usado por Dios más allá después de sus errores doctrinales. Totalmente. Por ejemplo, Lutero.
Lutero se lo ha tenido como un perseguidor de judíos, un inquisidor. ¿Me explico? Sin embargo, Lutero creía en María. Lutero por creía supuesto. En María. O sea, nosotros, cuando vos lees la Biblia de la Reforma, tiene los sacramentos de la católica. Fran, lo que pasa es lo siguiente. Uno tiene que ser también, y acá es en donde uno tiene que aprender a ser maduro, ¿no? Uno tiene que, distinguir las doctrinas fundamentales cristianas con las doctrinas de segundo y tercer orden, ¿se entiende? Vos podés creer en el arrebatamiento secreto de la iglesia y yo no creo en tal cosa. Pero eso no impide de que yo no sea salvo y que vos no seas salvo, más allá de quién esté en lo correcto, ¿se entiende? Las doctrinas de segundo y tercer orden no son doctrinas salvíficas, por ende, son doctrinas menos importantes. ¿Está bien? Claro. Entonces, uno, viéndolo de esta manera, aprende a ser maduro con respecto a cómo relacionarte con hermanos que no creen igual que vos. ¿Se entiende? Yo puedo, te vuelvo a repetir, vos podés estar en un montón de errores doctrinales, siempre y cuando no caigas en cuestiones heréticas de tal manera que impidan la salvación, como decir de que Jesús no resucitó de los muertos o que Jesús no es Dios, siempre y cuando no sean esa clase de errores, creo yo de que de igual manera, aún estando en error, vos sos salvo. Entonces, si vos sos salvo, nosotros somos hermanos. Si vos sos salvo, Dios te usa. ¿Se entiende? Entonces, me parece de que uno tiene que aprender a relacionarse con hermanos que no piensan igual, que no creen igual. Está bueno siempre conducir hacia el camino correcto a nuestros hermanos. Cuando yo creo que tengo la verdad, te la voy a tratar de comunicar y te voy a tratar de llevar a la reflexión. Lo mismo vas a hacer vos. Pero cuando no se tratan de cuestiones de doctrina de primer orden o cuestiones salvíficas, le tenemos que dar la importancia que realmente tienen. No tenemos que andar rasgándonos las vestiduras y andar siendo los próximos caballeros templarios del Evangelio. ¿Se entiende? Bajo ningún punto de vista. Tenemos que aprender a convivir entre hermanos. Entonces yo puedo convivir con hermanos que creen en el paudobautismo, o sea, porque recordá, el tema de bautizar a los bebés, a los bebés no es solamente católico, muchos protestantes lo siguen implementando hasta el día de hoy. ¿Y qué? Porque yo creo que el bautismo es de adulto y esas personas creen que el bautismo es de niño. ¿No somos hermanos? Bajo ningún punto de vista. Yo no creo en los apóstoles. Vos sí crees en los apóstoles. ¿Eso nos hace menos hermanos? Bajo ningún punto de vista. Porque no. ¿Sabes qué pasa? Pese a que uno de los dos está equivocado, porque uno de los dos necesariamente está equivocado, más allá de eso, a nadie le quita la salvación esto. Entonces, mirarlo de esta manera nos ayuda a madurar en nuestra fe y a no generar divisiones por tonterías. Claro, bueno, ahí es lo que voy. Es que, por ejemplo, estas cuestiones, por ejemplo, discutir estas cuestiones, para mí no son relevantes. O sea, si vos, entre personas maduras, ¿por qué? Porque obviamente sí, hay cosas que el movimiento en general tiene que corregir, principalmente la educación teológica, lo tiene que corregir. Necesitamos fundamentar antes, porque al ser apostólicos y proféticos, o sea, que es un movimiento que está supra pentecostales, ¿sí? Está por encima de eso, que ya los pentecostales tienen que ver con los dones del Pentecostés, del Espíritu Santo, del hablar en lenguas y demás. Te invito a hacer un recuento de las iglesias pentecostales y compararla con las apostólicas y proféticas. Todas las pentecostales se transformaron en apostólicas y proféticas. Se transformaron es que por eso se llevó a otro nivel. ¿Me explico? Entonces, se creyó que introducirse es estar en otro peso espiritual o manejar otra gloria. ¿Me explico? Que para mí, yo lo entiendo hoy en día, ¿no? Obviamente no siempre lo entendía así. Hoy lo entiendo que el único beneficio es el orden eclesiástico. Luego no le veo otra razón de ser. ¿Me explico? Por una cuestión de que los pastores que tienen el don fluyen, se les rotulan como profeta y el pastor que trabaja
con los demás, las demás iglesias, anexos, capacita, va, misiona, fundamenta, más allá de lo que son los requisitos de los apóstoles, ¿me explico? Si se lo ordena de esa forma, ¿se puede tener como un orden eclesiástico? Sí, ¿por qué no? ¿Me explico? Sí, No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con eso. No Pero, encuentro un problema en cuanto al nombramiento, ¿no? Obviamente, como te lo dije la otra vez, siempre y cuando estemos hablando de lo mismo, ¿no? Siempre y cuando no aparezca y pido perdón de vuelta si alguien se ofende. Pero por dar un ejemplo, una persona, bueno, no voy a dar nombre, pero una persona que crea de que su tipo de apostolado es el mismo apostolado que el del apóstol Pablo o el del apóstol Pedro, ahí vamos a tener un problema. Pero después, en cuanto a los nombres que se utilicen por una cuestión netamente estructural de una iglesia local y demás, puedo yo compartirlo o no, pero tampoco me parece gravoso. ¿Sabes qué pasa, Santiago? Sí, ok, pero ¿sabes qué pasa, Santiago? Que yo veo que hay movimientos que son aceptados y justamente este movimiento, el apostólico profético, es muy atacado, pero no es atacado objetivamente, sino es directamente el nombre. El apóstol y el profeta son mala palabra, directamente. No es un llamado a la autocrítica o una reflexión o un debate a ver en qué cosa estamos mal, una invitación a participar de otras cosas. ¿Me explico? Simplemente es la enemistad con el nombre. Sí, tenés toda la razón lo que vos decís y estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Pero también me gustaría a mí de afuera decir algo y es una crítica. Vos hoy, yo la verdad, te soy sincero, te lo digo acá delante de tu público, la verdad te aplaudo a vos. Te aplaudo porque sos la primera persona, siendo profeta o perteneciendo al ministerio apostólico y profético, sos la primera persona que se anima a un debate. ¿Se entiende? Que se anima a un ida y vuelta. Hoy vos, porque esto pasa también, hoy vos invitás a un diálogo, a una discusión, a un profeta, a un apóstol, y te dicen que no. ¿Se entiende? Entonces, estás en lo correcto cuando decís se prejuzga. Sí, se prejuzga. Yo conozco muchos apóstoles que son personas tremendamente íntegras, transparentes delante de Dios, pero si vos la presentás en ciertos círculos como apóstol, ya automáticamente, no, este es un chorro, este es un ladrón, este es un lobo rapaz. Lobo rapaz. No tiene coherencia eso. Pero sí también lo que pasa es que los apóstoles y profetas hoy no se animan al diálogo, no se animan al debate. Y a mí me resulta, y puede ser de que no sea este el caso, pero a mí me parece que cuando una persona se niega a defender sus ideas ante posibles preguntas que se le pueden llegar a hacer, a mí me parece que es porque no tiene la espalda como para aguantar si es consciente de que muy probablemente dejaría mucho que desear. Te doy un ejemplo. ¿Viste? A ver, nosotros lamentablemente en nuestro país, en Argentina, estamos acostumbrados a que hayan conferencias de prensa a nuestros presidentes que están completamente armadas. ¿Viste? Cuando vos decís, este lo va a entrevistar, que este es partidario de este, vos decís, pero no hay un periodista crítico que se siente a preguntarle al presidente, pero ¿qué es lo que pasa? Obviamente los presidentes o las personas de altos poderes políticos, de los altos poderes políticos, no se entrevistan con cualquiera. ¿Por qué? Porque si se llegan a entrevistar con una persona que va a querer preguntarle realmente lo que el pueblo quiere saber, muy probablemente el entrevistado quede muy mal parado. Me parece que en cierto sentido pasa algo muy parecido con los apóstoles y profetas hoy. Hoy, si vos no pensás como ellos, sos una persona fría espiritualmente, sos una persona que no ha tenido revelación, sos una persona que está muerta espiritualmente, porque vamos, yo era parte de ese movimiento. Y yo recuerdo de que antes yo tenía un montón de prejuicios con los bautistas, con los presbiterianos. ¿Por qué? Porque lo que decía, no, son todos unos muertos espirituales. Ellos no tienen revelación. Siempre todo lo resumimos a la revelación. Todo se limita a la revelación. Entonces, ¿qué es tener revelación? Es pensar como yo pienso. Y si no pensás como yo pienso, no tenés revelación. Y como no tenés revelación, no tengo más nada que hablar con vos. Sí, estoy perdiendo el tiempo con vos, claro.
¿Se entiende? Entonces, esto es una forma muy apostólica y profética de esquivar el diálogo. Y me parece a mí de que nada, a ver, yo como cristiano, a mí si me viene, como ha pasado un montón de veces, vos sos testigo, me viene un ateo, me viene un escéptico, me viene cualquier persona a querer cuestionar mi cristianismo, yo me siento, doy la cara y digo, che, yo creo por esto, esto, esto y esto. Capaz que no estoy a la altura de poder responder como se merece el diálogo, pero al menos mi convicción me va a empujar a sí o sí sentarme y enfrentar la situación, si yo estoy convencido de lo que creo. Me parece que con muchos apóstoles y profetas no pasa esto. Nada, desearía poder, y te vuelvo a repetir, en 4 años que yo tuve el deseo de querer charlar con apóstoles y profetas, el primero fuiste vos, en hacerlo públicamente, ¿se entiende? La gente te escapa al debate. Creen que el debate no es de Dios, porque aquel que no tiene revelación, listo, no entiende las cosas del espíritu. Lo primero que te dicen es eso, no entiende las cosas del espíritu. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué estás tan seguro que vos sí lo entendés y que yo no? ¿No será que puede llegar a ser al revés? Claro, por supuesto, totalmente. Es que realmente para mí, hoy en día, ¿verdad? Hoy en día que uno empieza a abrirse y a entender otras cuestiones, somos un movimiento. Y es un movimiento que tiene miles de errores, de falencias y realmente hay que reconocerlas y que obviamente no vamos a cerrar la iglesia y la vamos a reformar, pero vamos a tratar de mejorar en las cosas, las cosas que deberían ser relevantes para nosotros y para la gente. Pero Fran, seamos sabios y prudentes. A ver, Fran, si nosotros nos sentamos a tomar un café, vos y yo a vos te muestro de que en algo estás equivocado. Sí. Solo una persona tremendamente negligente, viendo que está equivocada, permanecería viendo la evidencia. Claro, viendo la evidencia. Debate, el diálogo siempre, cuando se hace, cuando las dos partes tienen buenas intenciones, siempre te va a conducir hacia lo mejor. ¿Por qué? Porque si estás en lo correcto, Fran, eso reafirma tus convicciones. Y si estás equivocado, ¿qué mejor que no salir del error? ¿Qué mejor que salir de esa situación errónea en la que estás? ¿Se entiende? Entonces, sí. Me parece de que el debate, cuando ambas partes tienen buenas intenciones, inevitablemente te va a conducir hacia un mayor grado de entendimiento de las escrituras, de Dios y demás, y eso siempre es beneficioso. Es que ¿sabes qué pasa? Que a veces uno se escuda detrás del movimiento. O sea, se escuda detrás de la repercusión que tiene el movimiento. ¿Me explico? Por ejemplo, o sea, como decíamos recién, la reforma protestante dio un resultado, fue un impacto, fue una bomba, fue una moda, ¿ok? Y hoy estamos celebrando, que todos los noviembre celebramos el aniversario de la reforma protestante, ¿sí? Y por el otro lado me acabo de enterar que Lutero eran perseguidor y inquisidor. Bueno, no importa, más allá de eso. Después vienen otros avivamientos de la iglesia, ¿me explico? De la época. Hasta que llegamos a estas denominaciones más conocidas, ¿sí? Los bautistas, los presbiterianos, los anglicanos, hasta que van llegando a los evangélicos, y después viene el avivamiento de la calle Azusa, ¿sí? Llegan los pentecostales, inclusive se llegó a escribir, ¿te acuerdas? El libro muy conocido, Cuidado, vienen los pentecostales. Fue una moda, la gente se reunía no para escuchar la teología de ellos, sino para recibir el don de hablar en lenguas. Sí, y tuvieron falencias terribles. O sea, ellos entendían que ellos tenían el don de lenguas, que ellos podían hablar por don otros idiomas, y se iban a hacer misiones a otros países sin saber hablar el idioma natal, y volvían como se fueron, porque tenían una concepción del don de lenguas totalmente erróneo, y eso, más allá de las falencias, el movimiento trajo un despertar. ¿Me explico? Obvio. El tema es que después los movimientos se vuelven incontrolables si no se encuadra dentro de la doctrina cristiana.
Sí, de la sana Obvio. Y yo doctrina. personalmente, ojo, que nadie del otro lado piense de que solamente le tiro piedras al movimiento apostólico bajo ningún punto de vista. ¿Eh? Yo siempre digo de que lamentablemente nosotros los cristianos, como todos los seres humanos, tendemos a irnos a los extremos y se nos hace demasiado difícil permanecer en el equilibrio, ¿no? En la zona del medio, ¿no? Yo también me voy para el lado más intelectual del cristianismo, ¿no? Que por lo general está vinculado a los movimientos protestantes más antiguos. Hay iglesias protestantes muy, pero muy antiguas en donde se predomina la formación intelectual. Y yo he sido invitado por gente reformada, por gente protestante y demás, y nada, y yo también veo un montón de carencias en esos lados. Recuerdo que una vuelta casi me linchan a las piedras en una iglesia presbiteriana cuando digo, ojalá muchos de los hermanos presbiterianos que vemos acá en estos círculos tuvieran la pasión que tienen los pentecostales y los apostólicos y proféticos para orar de la forma en la que oran. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿No? Esto no es que yo me dedico a tirarle piedra al movimiento apostólico. No, me parece que la clave está en nosotros ver los errores que tenemos como cristianos por ser humanos, ¿se entiende? Entonces, tanto de un lado como del otro, muchas veces nosotros cometemos errores. Acá nos vamos al emocionalismo extremo, pero del otro lado nos vamos al intelectualismo extremo, de tal manera que yo he visto gente que en su vida ora, que en su vida tiene una relación con Dios ni nada por el estilo, y eso me parece igual de peligroso que los errores doctrinales que se tiene de este otro lado, ¿se entiende? Entonces, obvio, creo de que uno tiene que ser equilibrado, tenés que ser coherente y uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible a la hora de mirar cómo está el cristianismo hoy. Por eso, Santiago, yo te preguntaba de los movimientos, más allá de todo, ya estás cansado, ¿eh? No, fue un día largo, nada más. Ya, lo que yo te decía es que todos estos movimientos que vimos, obviamente supongo que estamos de acuerdo que Dios estuvo en el asunto, más allá de las personas que lo llevaron a cabo y sus errores. ¿Me explico? No podría decir de todos, pero sí en una gran mayoría, no, obvio. Obviamente. Por ejemplo, en este caso, el movimiento pentecostal le devolvió a la iglesia, totalmente, le trajo un avivamiento. Sin lugar a dudas. Los dones. Sin lugar a dudas. Le devolvió a la iglesia el Espíritu Santo. Yo critico mucho a la iglesia pentecostal, pero hay una gran realidad, y esto lo digo, y esto lo hablo en los círculos reformados o en los círculos protestantes más intelectuales. Hermanos, si ustedes tuvieran la pasión que tienen los pentecostales para salir a predicar el evangelio, para ganar alma, para orar por la gente, ir a los hospitales, orar por los enfermos y demás, el mundo cambiaría, ¿se entiende? Entonces, hay que reconocer los errores, pero también hay que reconocer los aciertos que tienen todos los movimientos, ¿no? Y a mí me parece que el movimiento pentecostal genera en la persona una pasión hacia Dios que en otros movimientos yo no lo veo, ¿se entiende? Pese a que tiene sus deficiencias, pero esto sin lugar a dudas es generado por Dios. Exacto, a eso es lo que voy. Entonces, vos fíjate esto, el tema del, obviamente, no así el movimiento apostólico y profético, o sea, no en esos rasgos, sí el movimiento ha traído un orden, por así decirlo, una estructura diferente en cuanto al orden eclesiástico, pero están en esos abusos donde las personas se creen igual a los apóstoles de las Escrituras o los profetas de las Escrituras, donde aparecen los errores. Pero puede haber sido un movimiento iniciado, genuino por Dios, para traer un paso más en la reforma o en la restauración de la iglesia, y los hombres lo pueden haber pervertido. Personalmente, esto es una respuesta muy personal, ¿eh? Personalmente todavía no encuentro razones para dar un sí a eso. Personalmente no encuentro razones hasta el momento para decir sí a eso. Yo me parece de que lo que tenía el pentecostalismo de necesario es lo bueno que tiene el ministerio apostólico, los movimientos apostólicos y proféticos hoy, pero no le han sumado nada bueno al pentecostalismo. Ojo, esto es una respuesta muy personal, vuelvo a repetir. Yo creo que el avivamiento espiritual
emocional, existencial, que necesitaba la iglesia, lo generó el movimiento pentecostal. A mí me parece que ya llevarlo al nivel de apostólico profético, ese sí fue un error de los hombres.